Recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque han pasado ya 23 años. Mi hija, Valeria, desapareció en el aeropuerto sin dejar rastro. Y hoy, de alguna forma, después de todo este tiempo, encontré una foto de ella en Facebook. La angustia que sentí al recordar esos momentos sigue presente en mi pecho. Era un día nublado en la Ciudad de México, un clima que, aunque frío, no dejaba de ser apacible. Valeria y yo habíamos ido al aeropuerto para despedirnos de mi hermana, que se mudaba al extranjero. Nada indicaba que esa sería la última vez que vería a mi hija. Era un 2 de diciembre de 1999. Las luces del aeropuerto parpadeaban, y la gente corría de un lado a otro como hormigas en su madriguera. Valeria, con su pequeño vestido rosa y su mochila, me tomaba de la mano mientras caminábamos hacia la terminal. Ella tenía apenas 7 años, y su energía era imparable, corriendo delante y atrás mientras yo trataba de seguirla, nervioso por el bullicio que siempre caracteriza a esos lugares. Nunca pensé que ese sería el último momento en que sentiría su presencia tan cerca de mí. La despedida fue rápida, como siempre lo son las despedidas en los aeropuertos, llenas de abrazos apresurados y promesas vacías del nos vemos pronto. Mi hermana se fue a la puerta de embarque y Valeria, que siempre me tenía cerca, me miró con esos ojos grandes, llenos de confianza. «Papá, no te preocupes, todo estará bien», me dijo, y su sonrisa brilló por un instante. Fue la última vez que vi esa sonrisa. Luego, como si se hubiera desvanecido en el aire, Valeria desapareció. Esa fue la última vez que vi a mi hija en ese aeropuerto. Mi vida, que hasta ese momento había sido tranquila y sencilla en nuestro pequeño pueblo, nunca volvió a ser la misma. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. La multitud, tan apresurada y ajena a nuestros sentimientos, parecía haber tragado a Valeria sin dejar huella. Las autoridades me aseguraron que se trataba de un simple accidente. Tal vez se había extraviado, pero no fue así. No creí ni por un segundo en esas explicaciones. Pasaron los días y las semanas, y la búsqueda no daba frutos. El dolor de no saber qué había sucedido me fue destrozando poco a poco. A lo largo de los años, la tristeza se fue transformando en una impotencia inmensa. Nadie tenía respuestas. Nadie sabía dónde estaba Valeria. El caso fue archivado por falta de pruebas y la vida siguió su curso, pero yo nunca dejé de buscarla. Durante años, revisé listas de personas desaparecidas, hablé con detectives privados e incluso recurrí a medios de comunicación para obtener alguna pista. Nada. Hoy, 23 años después, estoy aquí frente a mi computadora, respirando hondo mientras mis manos tiemblan al encontrar algo en una página de Facebook. Una foto. La foto de una mujer que me era completamente desconocida, pero algo en su mirada me lo decía todo. Era Valeria. Lo supe de inmediato, aunque no había ninguna duda en su rostro. Ella estaba allí, una mujer adulta, con los mismos ojos, la misma expresión, pero 23 años más tarde. ¿Cómo era posible que no la hubiera reconocido antes? ¿Cómo era posible que hubiera estado tan cerca de mí durante todo este tiempo? Esta imagen no llegó a mí por casualidad. Me encontraba navegando por una página en Facebook, buscando información sobre personas desaparecidas, cuando la vi. La foto parecía ser de una fiesta, o quizás una reunión, y aunque ella estaba sonriendo, había algo triste en su mirada. Algo que me hizo pensar que había mucho más detrás de esa imagen de lo que cualquiera podría imaginar. Mi corazón latía a 1000 por hora, y las lágrimas no dejaban de caer mientras miraba esa foto, incapaz de creer lo que veía. Fue entonces cuando, finalmente, después de más de 2 décadas, entendí que el destino me había dado la oportunidad de encontrarla. Pero, al mismo tiempo, sabía que había algo mucho más grande detrás de esa foto. Algo oscuro, algo que debía descubrir para finalmente entender la verdad de lo que sucedió con Valeria. Todo lo que había hecho durante todos estos años, todas las noches sin dormir, todas las lágrimas derramadas, ahora se sentían como una preparación para lo que estaba por venir. Después de encontrar la foto de Valeria, me encontraba sumido en una mezcla de confusión y esperanza. No podía creer lo que estaba viendo. Era ella, sin duda, el rostro que tantas veces había imaginado en mis sueños, el rostro que me había acompañado en cada momento de mi vida durante esos 23 años de sufrimiento, ahora estaba frente a mí, pero como una mujer adulta. Su sonrisa, aunque ligera, reflejaba una tristeza que no podía ignorar.
No sabía si debía sentirme aliviado o preocupado por el enigma que estaba a punto de desvelarse. Decidí investigar. Mi primer instinto fue buscar más información sobre la foto, pero, por alguna razón, me sentía intrusivo. Temía que, al intentar averiguar más, pudiera estar violando algún tipo de privacidad. Sin embargo, la necesidad de saber la verdad era más fuerte que mi miedo. Apreté el botón para ver el perfil de la mujer en la foto. Era una página privada, pero la breve biografía que aparecía en la parte superior me dejó sin aliento. Valeria Gómez, 29 años, viviendo en Guadalajara. Era una ciudad grande, a unas horas de mi pueblo, pero aún así, la posibilidad de que ella estuviera tan cerca de mí me resultaba casi increíble. ¿Por qué no me había buscado? ¿Por qué nunca había intentado contactarme? ¿Qué había ocurrido durante esos años en los que ella había desaparecido sin dejar rastros? El miedo comenzó a invadir mi pecho, y las preguntas se amontonaban en mi mente como olas en el mar. La tarde siguiente, decidí enviarle un mensaje. No sabía si era lo correcto, si estaba invadiendo su vida, pero sentía que debía hacerlo. Hola, ¿eres Valeria Gómez? Soy Roberto, tu padre. No sé si me recordarás, pero estoy buscando respuestas. He estado esperando por ti durante todos estos años. El mensaje salió sin pensarlo mucho, pero a medida que lo enviaba, mi corazón latía más rápido. Sabía que ese mensaje podría cambiar todo, pero también sabía que podría ser rechazado o ignorado. Pasaron horas, luego un día, y nada. No recibí respuesta. La espera se hizo eterna. Los días siguientes fueron tortuosos. Cada vez que miraba el teléfono, esperaba ver una notificación que confirmara que había algo, algún tipo de respuesta. Pero nada llegó. Mi esperanza comenzó a desvanecerse, y el miedo a que Valeria no quisiera saber nada de mí se apoderó de mi mente. A pesar de todo, algo me decía que debía seguir buscando. No podía rendirme ahora, no después de tanto tiempo. No después de haberla buscado incansablemente durante años, de haber hablado con tantas personas, de haber sentido la soledad más profunda al no tener respuestas. Fue entonces cuando, una mañana, después de varios días de angustia, vi una notificación. El mensaje de Valeria había llegado. Su respuesta era breve, pero contundente. ¿Eres mi padre? ¿Por qué ahora después de tanto tiempo? Mi corazón dio un salto y me quedé sin palabras frente a la pantalla. ¿Qué podía decirle? ¿Qué palabras podían expresar todo lo que había sentido durante más de 2 décadas de incertidumbre? La incertidumbre comenzó a nublar mi mente, pero sabía que debía responder. Le escribí de nuevo. Sí, soy tu padre. Han pasado muchos años, pero nunca te olvidé. Siempre te busqué. Quiero saber qué te pasó. Quiero saber cómo estás. La respuesta llegó poco después, pero esta vez era más larga. He vivido muchos años sin saber nada de ti. No sé qué pasó después de ese día. Tampoco sé cómo, pero alguien me llevó con ellos. No sé si me entendías, pero nunca quise irme. Solo sé que fui cuidada, pero siempre me faltaste. No sé si podré explicarlo todo ahora, pero quiero verte. Necesito saber la verdad. Esas palabras, llenas de dolor, confirmaban que Valeria había pasado por algo mucho más complejo de lo que jamás imaginé. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué se la habían llevado? ¿Qué clase de vida había vivido sin mí? Mi mente empezó a dar vueltas, intentando hacer conexiones, buscando respuestas. Pero todo era incierto. ¿Cómo podía haber pasado esto sin que yo me enterara? ¿Quién la había llevado? Durante 23 años, había vivido con la idea de que ella se había perdido por accidente. Pero ahora, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no entendía. Había algo detrás de su desaparición, algo oscuro que necesitaba ser desvelado. Cuando recibí esas palabras de Valeria, mi mente se llenó de preguntas que no sabía cómo responder. Alguien me llevó con ellos. Me decía en su mensaje. ¿Quién podría haber hecho eso? En mis pensamientos me recorría una pesadilla. ¿Qué le había pasado realmente a mi hija en esos años? Sabía que algo oscuro estaba detrás de su desaparición. No podía dejar que este misterio quedara sin resolver. Pero a la vez no sabía si estaba preparado para la verdad que pudiera encontrar. Decidí hablar con Valeria por teléfono. No podía esperar más. Cuando me respondió, su voz, aunque cálida, estaba cargada de incertidumbre, como si temía que todo esto fuera un sueño. «Papá, ¿me escuchas bien?» Yo,
No sé por dónde empezar, dijo, y sentí que me estrujaban el corazón. Después de 23 años de silencio, esa fue la primera vez que la escuchaba. Sentí una mezcla de emoción, alivio y miedo. Sabía que ahora tenía que escuchar su historia completa, por dura que fuera. Valeria me explicó que, en los días posteriores a su desaparición, ella se había encontrado en un lugar extraño, sin saber bien cómo había llegado. No recuerdo mucho, papá. Solo sé que estuve con un hombre y una mujer. No me trataban mal, pero nunca supe por qué me llevaron. Solo sé que no fue un accidente. Me escondieron de ti. Me dijeron que estaba en peligro y que necesitaba estar lejos de ti. Las palabras de Valeria me daban vueltas en la cabeza, y cada frase me clavaba más fuerte. ¿Quién podía haber hecho algo tan cruel? ¿Por qué? La conversación fue larga, pero yo sentía que tenía que saber más. Tenía que descubrir qué había pasado en esos años. Valeria continuó relatando que, con el tiempo, las personas que la cuidaron comenzaron a ser más ambiguas con ella. La mujer, que parecía amable al principio, se volvió distante y fría. Y el hombre, aunque nunca la maltrató, siempre le daba la sensación de que había algo oscuro detrás de su silencio. Me dijeron que era por tu seguridad, pero nunca me dieron respuestas claras. Y yo, papá, nunca dejé de pensar en ti, me confesó, haciendo que el dolor me recorriera como un río helado. Al escucharla, un sinfín de recuerdos se apoderaron de mí. Pensé en todos los días que pasaron en vano, buscando pistas, corriendo detrás de nada, esperando una señal, cualquier cosa que me indicara que Valeria estaba viva. Y ahora, escuchar su voz me hacía sentir que el tiempo perdido no era solo el mío, sino también el suyo. Te busqué todos estos años, hija, pero jamás imaginé que alguien pudiera haberte llevado por esta razón. Le respondí, con la garganta apretada. Valeria, por su parte, nunca dejó de pensar en mí. Se dio cuenta de que, a pesar de los años y la distancia, siempre guardó la esperanza de que algún día la encontraría. Papá, nunca olvidé tu cara. No sé cómo, pero siempre supe que me buscabas. A veces pensaba que tal vez me habías olvidado, que ya no te importaba. Me dijo, y esas palabras me dolieron profundamente. Jamás podría haberla olvidado, aunque la vida me hubiera dado 1000 motivos para hacerlo. Me sentí lleno de emociones encontradas. El alivio de escuchar su voz, el dolor de saber lo que había vivido y la rabia de no haber podido protegerla. La idea de que alguien la hubiera mantenido alejada de mí por todos estos años me quemaba por dentro. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Valeria? ¿Por qué te ocultaron? Le pregunté, casi desesperado por respuestas. Pero ella solo sabía que el hombre y la mujer con los que estuvo nunca le dijeron la verdad. No sé, papá, pero algo me dice que lo sabías desde el principio. ¿Me estuviste buscando de alguna forma? Su pregunta me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía haber sabido eso? ¿Era posible que hubiera alguna pista que había ignorado durante todo este tiempo? ¿Había algo que me estaba perdiendo? ¿Algún detalle que había dejado pasar mientras buscaba a mi hija de manera equivocada? Mis pensamientos estaban enloquecidos y necesitaba respuestas, pero sentía que las piezas del rompecabezas se estaban armando a una velocidad que no podía controlar. Valeria me sugirió que nos viéramos en Guadalajara, donde ella vivía ahora, pero algo en mi corazón me decía que debía tener cuidado. Las personas que la habían cuidado durante tanto tiempo no eran simples desconocidos. Algo no cuadraba. La incertidumbre seguía siendo la mayor constante en mi vida. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de verla, de abrazarla después de todo lo que había pasado. Sabía que tenía que verla cara a cara, pero las preguntas seguían nublando mi mente. A medida que los días pasaban, la sensación de ansiedad se apoderaba de mí. Cada vez que pensaba en el encuentro con Valeria, una mezcla de emoción y miedo me invadía. Por fin, después de tantos años de incertidumbre, tenía la oportunidad de abrazarla nuevamente, de hablar con ella cara a cara, pero las dudas seguían rondando mi mente. ¿Realmente estaba preparada para todo lo que podría descubrir? Y sí, al final, las respuestas no eran lo que esperaba. Todo parecía tan incierto, pero una cosa era segura, tenía que ir. El día de mi viaje a Guadalajara llegó sin que pudiera quitarme la sensación de nerviosismo. La idea de viajar solo, sin tener certeza de lo que encontraría allí, me generaba una angustia profunda. Mientras me subía al avión, miraba por la ventana, pensando en el tiempo que había pasado. En ese momento, una imagen fugaz de mi hija,
tan pequeña, tan llena de vida, volvió a invadir mi mente. Recordaba cómo me abrazaba antes de desaparecer, su pequeña carita llena de confianza en mí. Nunca la olvidé, ni por un instante. Al llegar a Guadalajara, la ciudad me pareció más grande de lo que la recordaba. La gente, el ruido, el caos de la gran urbe me desbordaban. Pero lo que me llenaba de nervios era la idea de conocer a Valeria, de saber qué había sido de ella durante todos esos años. Le había prometido a mi hija en el fondo de mi alma que no la dejaría ir. Pero ¿cómo le explicaría todo lo que había pasado? ¿Cómo le hablaría de los años de sufrimiento, de la esperanza que nunca perdí? El peso de esas preguntas me apretaba el pecho. Nos habíamos citado en un pequeño café en el centro de la ciudad. Cuando llegué, mi corazón latía con fuerza, como si me fuera la vida en ello. Pensaba en lo que diría cuando la viera. ¿Qué haré si no es como espero?, me preguntaba. No sabía si la reconocería enseguida. Después de tantos años, Valeria ya no era la niña que había desaparecido en el aeropuerto. Me preguntaba si ella me reconocería a mí. Finalmente, cuando vi a una mujer acercarse, mis manos temblaron. No sabía si debía ir hacia ella o si ella venía hacia mí. La mujer que se acercaba tenía el cabello largo y oscuro, y su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Su mirada era de reconocimiento, pero al mismo tiempo de incertidumbre. Cuando me miró directamente a los ojos, su expresión cambió, y por un momento su rostro se iluminó con una sonrisa tímida, pero cálida. «¿Papá?», susurró, y en ese instante mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No pude responder al principio. Estaba paralizado, mirando a la mujer que se encontraba frente a mí, pero que al mismo tiempo era la niña que se había ido, la que había estado ausente en mi vida. Ella me abrazó entonces, y sentí el peso de todos esos años de dolor, pero también el alivio de saber que, de alguna manera, había llegado a este momento. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos sin que pudiera evitarlo. «Valeria, eres tú. Te he buscado tanto», le dije, con la voz entrecortada. Valeria me abrazó más fuerte, y durante unos minutos ninguno de los dos habló. Simplemente nos abrazamos como si, al hacerlo, pudiéramos borrar todo el sufrimiento de los años perdidos. «Papá, no sabes cuánto he esperado este momento», me dijo, y sus palabras me dejaron sin aliento. «Yo también, hija, yo también», respondí, sin poder dejar de llorar. Pero sabía que ese reencuentro no sería fácil, que aún había mucho por descubrir, por sanar. Nos sentamos a la mesa del café y comenzamos a hablar. Valeria me contó sobre su vida, lo que había vivido durante esos años. Me criaron en una casa que no era mía, con personas que no eran mi familia, pero me cuidaron. Aunque siempre supe que no era mi lugar, nunca entendí por qué me llevaron. Mi vida fue diferente a la que esperaba, pero al mismo tiempo me hizo ser quien soy hoy. Sus palabras eran como un golpe en el estómago, porque, aunque parecía haber tenido una vida segura, el dolor de la separación nunca la dejó. La revelación de Valeria me sacudió profundamente. Todo lo que había imaginado, todas las teorías sobre su desaparición, eran ahora solo fragmentos de una historia que yo no conocía. ¿Por qué la habían llevado? ¿Por qué alguien tomaría a una niña de 7 años sin razón alguna? Las preguntas volvían a llenar mi mente, pero ahora estaba cara a cara con la verdad. El reencuentro no era solo la alegría de volver a verla, sino también el inicio de un camino lleno de respuestas que, hasta ese momento, no había podido ni imaginar. El reencuentro con Valeria no fue tan sencillo como había imaginado. Aunque el abrazo fue cálido y la emoción nos envolvió, había algo en sus ojos que me inquietaba, algo que no estaba completamente resuelto, algo que ella no me había contado. A medida que avanzaba la conversación, pude sentir que Valeria guardaba algo, como si una parte de su vida estuviera aún envuelta en sombras. Mientras me hablaba de su vida en Guadalajara, de los estudios que había hecho y el trabajo que había conseguido, me percaté de que cada vez que mencionaba ciertos detalles, su voz se tornaba más baja, como si temía que alguien pudiera oír. «No te preocupes, papá, estoy bien. Lo que pasó, es parte del pasado», dijo Valeria, mirando al suelo, evitando mi mirada directa. Esas palabras, aunque tranquilas, me preocupaban más que todo lo demás, porque sentía que había algo más. ¿Qué había sucedido en esos años que la había marcado tanto? Aunque me decía que estaba bien, podía ver que había algo más en su historia, algo que no quería compartir. El aire se volvió denso,
y me di cuenta de que este reencuentro podría ser más complicado de lo que había anticipado. Decidí no presionarla de inmediato. Después de todo, no quería perderla nuevamente por ser imprudente. Pero, cuando ya casi nos despedíamos, Valeria me miró fijamente y dijo: «Papá, tengo algo que debo contarte, algo que no quiero que me guardes para ti, porque es la razón por la que nunca te contacté antes». Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. Sabía que este sería el punto de inflexión, el momento en el que todo cambiaría. Me senté de nuevo, dispuesto a escuchar, aunque un nudo en el estómago me impedía respirar con calma. Valeria comenzó a hablar lentamente, como si las palabras le costaran salir. Después de que me llevaron, estuve con personas que no conocía. Pero lo peor no fue eso, papá. Lo peor fue que esas personas no eran quienes decían ser. Ellos me decían que me cuidaban, pero había algo en sus miradas que no me dejaba tranquila. Me ocultaron la verdad por años, pero lo peor vino después. Descubrí que todo esto estaba relacionado con un hombre que no era quien pensaba ser. Lo supe tarde, demasiado tarde. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, sintiendo como la angustia comenzaba a apoderarse de mí. Mi hija, la pequeña Valeria, había estado bajo la custodia de extraños que, aparentemente, no solo la habían apartado de mí, sino que también la había mantenido en un juego oscuro y peligroso. ¿Quién podía haberle hecho esto? ¿Por qué se llevó a mi hija y quién estaba detrás de todo esto? Las respuestas comenzaban a brotar, pero con cada palabra, más preguntas surgían. Valeria, al ver la angustia en mi rostro, se apresuró a añadir: «Papá, no te preocupes. Yo no estoy en peligro ahora. Pero esa persona, la que me mantuvo oculta, tiene conexiones que yo no entendía. Durante mucho tiempo, creí que no sabía nada. Pero luego, todo empezó a encajar. Te aseguro que no quería que esto sucediera. Al principio, creí que me estaban protegiendo, pero luego me di cuenta de lo que estaba pasando». Su voz tembló al decir estas últimas palabras, y su cara se tornó seria. La emoción en su rostro estaba llena de una angustia que era difícil de ignorar. Las piezas comenzaban a encajar en mi mente. ¿Quién te estaba protegiendo? Valeria, ¿qué persona te mantenía lejos de mí? La pregunta salió de mis labios con urgencia. El hecho de que ella hubiera estado bajo el cuidado de personas que no le decían la verdad y que ella misma no lo supiera completamente me rompía por dentro. ¿Cómo había llegado mi hija a este punto? La preocupación se multiplicaba y una sensación de peligro latente comenzó a emerger de nuevo. La verdad de lo que había sucedido parecía ser más compleja y sombría de lo que había imaginado. Papá, la persona que me llevó se llama Javier, y sé que no te suena familiar, pero lo era para mi madre. No sé qué tipo de relación tenían, pero yo nunca supe mucho sobre él. Todo fue confuso, pero creo que esa es la razón por la que me mantuvieron oculta. No quería que nadie me encontrara. Y lo peor de todo es que él está relacionado con algo mucho más grande, algo que va más allá de lo que yo pensaba. Sus palabras me helaron la sangre. Javier, ese nombre no era nuevo para mí. Era el nombre de alguien que había estado en mi vida hace mucho tiempo, pero que nunca imaginé que estuviera involucrado en algo tan oscuro. Cuando Valeria mencionó a Javier, recordé que él había sido un conocido de mi exesposa, una figura oscura del pasado que nunca entendí completamente. La verdad estaba comenzando a asomar. Pero, ¿cómo podía estar tan cerca de la respuesta y aún sentir que todo seguía siendo un misterio? ¿Qué era lo que realmente había ocurrido? Y lo más aterrador, ¿quién más estaba involucrado en esta trama que había separado a mi hija de mí por tantos años? El nombre de Javier, aunque no lo quería aceptar, me estaba llevando a un rincón oscuro de mi memoria. Recordaba vagamente que, en el pasado, había sido un hombre cercano a mi exesposa, alguien que nunca llegó a confiarme completamente en sus intenciones. Sin embargo, jamás imaginé que estaría involucrado en algo tan grande, en algo que de alguna manera afectó la vida de Valeria y la mía. Al escuchar a mi hija hablar de él, algo dentro de mí comenzó a conectar las piezas, pero la verdad aún no estaba completamente clara. Valeria me contó más detalles sobre sus años con Javier. Él nunca me dejó ir a la escuela. Papá siempre me mantenía en casa, solo me dejaba salir con ellos a lugares donde nadie pudiera verme. Siempre decía que estaba protegida, que era por mi propio bien. Pero, con el tiempo, comencé a escuchar cosas sobre que me hicieron sospechar que no todo estaba bien. Me relató, con la voz rota por las emociones contenidas.
Yo no sabía cómo responder. Estaba devastado. Mi hija había vivido años de aislamiento sin poder hacer nada al respecto. ¿Qué tipo de cosas escuchaste, Valeria?, le pregunté, con la esperanza de que pudiera darme más información. La conversación se estaba volviendo cada vez más intensa. Cada palabra que salía de su boca me hacía darme cuenta de lo mucho que había sufrido, de lo poco que sabía realmente sobre lo que había pasado. Valeria me explicó que, cuando comenzó a investigar por su cuenta, descubrió que Javier estaba vinculado con personas de la mafia local, aunque ella no sabía con certeza qué tipo de negocios hacía. A veces escuchaba a Javier hablar con otras personas sobre negocios que no entendía. Parecían tratar sobre cosas muy peligrosas. Papá, agregó, y pude ver el miedo en sus ojos. Las palabras de Valeria comenzaron a dibujar un panorama aterrador. Javier no era solo un hombre común que la había secuestrado, sino alguien profundamente involucrado en algo mucho más grande y peligroso. ¿Qué tenía que ver todo esto conmigo? ¿Por qué mi hija había estado bajo su custodia durante tanto tiempo? Esas preguntas llenaban mi mente, y me costaba asimilar lo que Valeria me decía. Ella nunca había tenido la oportunidad de ser libre, de vivir una vida normal, de ir al colegio o tener amigos. Todo había sido parte de un plan que no entendía. De pronto, las piezas comenzaron a encajar en mi mente, aunque de una manera que me aterraba. Recordé que, cuando Valeria desapareció, había rumores de personas involucradas en actividades criminales en la zona, pero nunca me tomé en serio esas historias. Javier debía estar detrás de todo eso, y su conexión con mi exesposa solo agregaba más complicaciones. Sabía que tenía que obtener respuestas, que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo había logrado Javier manipular la vida de Valeria durante tantos años? ¿Y qué quería realmente de ella? Valeria, necesito saber todo lo que recuerdas de esos años. Cada detalle podría ser importante. Tienes que contarme todo, sin importar lo difícil que sea, le dije con una urgencia que ella no pasó por alto. Valeria me miró a los ojos, y por un momento pensé que no diría nada más. La verdad sobre esos años parecía tan dolorosa que yo temía que nunca pudiera compartirlo todo. Pero después de un largo silencio, finalmente continuó. Papá, hubo un momento en que traté de escapar. Quería salir de ese lugar, de esa casa, pero ellos me lo impidieron. Me mantenían vigilada, y si intentaba hacer algo, me amenazaban. Me decían que si me iba, te harían daño. Las palabras de Valeria me dejaron sin aliento. No solo había estado viviendo en una cárcel emocional, sino que también había estado siendo manipulada y controlada por estos desconocidos. Me horrorizaba pensar en el sufrimiento que había tenido que soportar a tan temprana edad. Ellos. ¿Quiénes son exactamente, Valeria?, le pregunté, tratando de obtener más información. Quería saber si había más personas involucradas, si Javier estaba trabajando con alguien más. Son personas de fuera de Guadalajara. Nunca los conocí bien, pero sabía que eran peligrosos, me dijo con un tono sombrío. La revelación de que Valeria había sido amenazada me hizo sentir impotente. Mi hija, mi pequeña, había estado bajo el control de estas personas, y yo no había podido hacer nada para protegerla. Sentí que mi corazón se rompía al escuchar lo que había vivido, pero no podía dejar de seguir buscando respuestas. Necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto, quiénes eran las personas que habían destrozado nuestra vida y por qué, después de tantos años, Valeria había estado tan cerca de mí, sin que lo supiera. Papá, ya no tengo miedo de hablar. Siento que debo contarte todo, aunque sé que esto cambiará todo entre nosotros. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca me olvidé de ti. Siempre te llevé en mi corazón. Pero todo esto, papá, todo esto es más grande de lo que imaginas, dijo Valeria, con lágrimas en los ojos. No pude evitar abrazarla nuevamente, aunque sabía que la verdad que acababa de escuchar me dejaría marcado para siempre. La vida de Valeria, lo que había vivido, estaba más allá de lo que jamás imaginé. Y ahora tenía que enfrentar la realidad. Valeria y yo nos quedamos en silencio un momento, abrazados, sin saber bien qué decir. El peso de todo lo que acababa de descubrir sobre su pasado caía sobre mis hombros como una carga insoportable. Yo había imaginado muchos escenarios, había creído que en algún momento encontraría la respuesta a su desaparición, pero nunca pensé que la historia fuera tan compleja, tan aterradora. Javier, su captor,
No solo había sido una figura oscura en su vida, sino que parecía estar relacionado con algo mucho más peligroso. Después de unos minutos, Valeria rompió el silencio. «Papá, hay algo más que debes saber. Javier no estaba solo. Había otras personas involucradas. Los que me llevaban, los que me mantenían, todos formaban parte de algo mucho más grande. Yo no lo entendía en ese momento, pero ahora lo sé. Lo que hacían no era solo para protegerme, era para protegerse ellos mismos». Mis ojos se agrandaron ante la revelación. ¿Cómo podía ser que mi hija hubiera estado atrapada en algo tan grande y oscuro sin yo saberlo? ¿Qué había estado pasando mientras yo buscaba respuestas en la oscuridad? Valeria continuó explicando. A veces, oía conversaciones en las que mencionaban nombres de personas influyentes, y aunque no entendía mucho, sentía que algo no estaba bien. Los movimientos que hacían, las reuniones que tenían, no eran cosas normales. Siempre hablaban de poder, de dinero, de protegernos, pero no de una forma que me hiciera sentir segura. Al contrario, me sentía más atrapada. Las palabras de Valeria me estremecían. Al escucharla, me di cuenta de que mi hija no solo había estado perdida, sino que había estado en el centro de una trama mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Entonces, Javier no solo te había ocultado, él estaba involucrado en algo ilegal. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué nunca me buscó? ¿Por qué te alejó tanto de mí?, pregunté, mi voz casi quebrada por la emoción. Valeria miró hacia abajo antes de responder. No sé exactamente qué ocurrió con él. Solo sé que un día desapareció. No estaba en la casa y nunca más lo vi. A las pocas semanas, la mujer que me cuidaba me dijo que se había ido por razones personales. Pero yo sabía que algo no estaba bien. No era normal. Sus palabras me hicieron sentir que el círculo que me había separado de Valeria estaba mucho más oscuro y peligroso de lo que pensaba. Decidí hacerle más preguntas. No quería que se quedara con dudas, ni que se callara lo que aún guardaba en su corazón. Quería entender qué había pasado con Javier, y si él estaba vinculado con alguien importante. «Valeria, ¿estás segura de que Javier estaba solo en todo esto? ¿No había más personas involucradas?» Valeria asintió lentamente, como si cada palabra que dijera la fuera a hacer más real, más dolorosa. «Había otros, sí. No sé si eran parte de una red o simplemente amigos de Javier, pero no eran personas que pudiera confiar. Había algo en ellos que me daba miedo. Al final, me di cuenta de que todo era un juego de poder. Mi mente estaba en una tormenta de pensamientos y emociones. ¿Cómo podía todo esto haberse desarrollado tan cerca de mí sin darme cuenta? Durante años, me había preocupado solo por encontrarla, por saber si estaba viva, pero nunca imaginé que Valeria había estado atrapada en una red de personas poderosas y peligrosas. La idea de que Javier pudiera haberla utilizado para algo mucho más grande me ponía los pelos de punta. ¿Y ahora qué? ¿Qué haremos con todo esto?, le pregunté a Valeria, con el miedo de que la verdad pudiera ser aún más difícil de enfrentar de lo que ya era. «Papá, no sé qué hacer ahora. No sé si debo ir a la policía, porque no estoy segura de en quién puedo confiar. Hay demasiados hilos sueltos, y no quiero arriesgarme a que todo se derrumbe. Pero lo que sí sé es que necesito saber quién estaba detrás de todo esto, quiénes me mantuvieron alejada de ti tanto tiempo», respondió Valeria, su voz llena de determinación pero también de miedo. La sensación de estar atrapados en un juego del que no éramos más que peones era abrumadora. Me sentí impotente al ver a mi hija tan decidida, pero también tan asustada. Sabía que no podía dejarla sola, que debía ayudarla a descubrir la verdad, aunque el miedo a lo que podríamos encontrar me paralizaba. No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que había personas que sabían lo que realmente había pasado, y había algo dentro de mí que me decía que la verdad, aunque dolorosa, debía salir a la luz. Pero también sabía que cada paso que diéramos podría poner en peligro nuestras vidas. «Vamos a hacerlo juntos, Valeria. Te prometo que no te dejaré sola en esto. Si tenemos que enfrentarnos a quien sea, lo haremos, pero ahora mismo no podemos quedarnos callados», le dije con firmeza. Ver la determinación en sus ojos me hizo sentir que quizás todavía había esperanza. A pesar del miedo, a pesar de todo lo que habíamos perdido, sentí que mi hija y yo teníamos una oportunidad de descubrir la verdad, de finalmente cerrar el capítulo de su desaparición. Valeria y yo decidimos que, a partir de ese momento, ya no podíamos vivir con las sombras del pasado. La verdad debía salir a la luz, por más dolorosa que fuera.
Sabíamos que las piezas del rompecabezas no encajarían con facilidad, pero la necesidad de saber qué había sucedido con su vida durante esos años la impulsaba a actuar. El miedo a lo desconocido estaba presente, pero la determinación de encontrar respuestas era más fuerte. Me miró a los ojos con una mirada decidida, como si al hacerlo estuviera tomando el control de su vida, algo que le había sido arrebatado durante tanto tiempo. Decidimos comenzar por revisar las conexiones de Javier en Guadalajara. Aunque no teníamos muchos detalles, sabíamos que él no estaba solo. De alguna manera, había creado una red de personas dispuestas a mantener a Valeria alejada de mí, pero la pregunta era ¿por qué? ¿Qué ganaban con todo esto? Durante semanas, Valeria y yo nos sumergimos en la investigación, buscando pistas en Internet, contactando viejos conocidos e incluso visitando algunos de los lugares que mencionó. Cada paso nos acercaba a una verdad inquietante, pero al mismo tiempo, cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas. Una tarde, mientras investigábamos en una cafetería, encontramos algo que nos dejó sin aliento. Valeria recordaba vagamente una dirección que Javier le había dado una vez, en la que parecía que él iba a estar o tenía alguna relación importante. Con esa pista en mente, decidimos ir a ese lugar, que resultó ser un edificio antiguo, casi en ruinas, alejado del centro de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza mientras entrábamos, sin saber realmente qué esperar de lo que encontraríamos. El lugar estaba desierto y silencioso. Las paredes cubiertas de moho y las ventanas rotas le daban un aire de abandono y desolación. Caminamos por los pasillos, tratando de buscar alguna señal, algo que nos indicara que Javier había estado allí. Fue Valeria quien, al final, encontró algo que la hizo detenerse. Un viejo archivo, cubierto de polvo, estaba en una de las habitaciones más alejadas del edificio. Con manos temblorosas, Valeria lo abrió, y lo que encontró en su interior fue una serie de documentos, muchos de ellos ilegibles, pero entre ellos había algo que destacaba: un nombre que reconocía al instante: Javier Sánchez. Ese nombre, junto con algunos documentos adicionales que Valeria logró sacar del archivo, revelaba algo que nunca habíamos imaginado. Javier Sánchez estaba vinculado con una red de tráfico de personas. No solo había separado a Valeria de mí, sino que probablemente había estado involucrado en actividades criminales mucho más grandes. Al ver la dirección en los documentos, supe que habíamos dado un paso peligroso. Este edificio, y lo que se encontraba en su interior, era solo la punta del iceberg. Valeria se tambaleó al darme la noticia, y pude ver que todo lo que había vivido comenzaba a cobrar un sentido aterrador. El miedo en sus ojos era inevitable, pero lo peor de todo era que, al parecer, ella había sido solo una pieza más de un rompecabezas mucho más grande. Sentí que el peso de lo que estábamos descubriendo era demasiado, pero no podía dar marcha atrás. Sabía que necesitábamos seguir adelante, pero también me di cuenta de que, al hacerlo, estábamos acercándonos a algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Después de un par de días, nos reunimos con un abogado para tratar de manejar la información que habíamos encontrado. Necesitábamos asesoría para proceder, ya que no solo estábamos tratando con una desaparición, sino con una red criminal que operaba en las sombras. El abogado, un hombre de mediana edad con una mirada intensa, nos advirtió que no fuéramos a la policía inmediatamente. Hay más de lo que creen. Si se sienten en peligro, deben pensar bien cada paso. No sabemos cuántos están involucrados, nos dijo, y esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. La sensación de estar atrapado en una telaraña de mentiras y secretos comenzó a consumirnos. Cada respuesta que obteníamos nos llevaba a algo más oscuro y peligroso. Valeria, por su parte, estaba decidida a seguir adelante, a enfrentar su pasado y a ponerle un fin a todo aquello. Pero el miedo era evidente en su rostro. Sabía que los pasos que estábamos dando nos acercaban a la verdad, pero también nos acercaban a la amenaza real. La idea de enfrentarnos a Javier y a su red criminal me llenaba de terror, pero ya no había vuelta atrás. A medida que investigábamos más a fondo, nos dimos cuenta de que los registros y las pistas comenzaban a desaparecer. Los documentos eran destruidos con rapidez. Las huellas se borraban en cuestión de días. Algo o alguien estaba tratando de cubrir sus rastros, y aunque lo sabíamos, la desesperación nos llevó a seguir buscando sin importar el peligro. La sensación de que nos estábamos acercando al corazón de un monstruo invisible me carcomía por dentro, pero lo único que importaba era que finalmente íbamos a descubrir lo que había sucedido,
lo que realmente había pasado en aquellos años. A medida que nos adentrábamos más en la investigación, la sensación de peligro se hacía cada vez más palpable. Valeria y yo ya no solo estábamos buscando respuestas, sino que también nos estábamos enfrentando a una amenaza real, algo mucho más grande y peligroso de lo que habíamos imaginado. Las pistas que habíamos encontrado comenzaban a desaparecer misteriosamente, y la red de personas involucradas parecía ser mucho más extensa de lo que pensábamos. Javier, o al menos su nombre, era solo la punta de un iceberg que nos conducía hacia algo mucho más oscuro. Esa tarde, después de que salimos del abogado, Valeria me confesó algo que me heló la sangre. «Papá, estoy comenzando a pensar que todo esto fue planeado desde el principio. Mi desaparición, las personas que me cuidaron, todo parece haber sido parte de un plan mayor. Yo era solo una pieza, y ahora no sé si podré salir de esto sin ponerme en más peligro». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, y un nudo se formó en mi garganta. No solo había estado buscando a mi hija, sino que, sin saberlo, me había adentrado en una red que podría costarnos mucho más que la verdad. Los días pasaban y el miedo comenzaba a invadirnos. Cada vez que Valeria y yo nos encontrábamos con más información, la sensación de que estábamos siendo observados aumentaba. Empecé a sentir que todo lo que habíamos hecho hasta ahora no solo nos había acercado a la verdad, sino que también había despertado el interés de aquellos que preferirían que el pasado se quedara enterrado. En el fondo, sabía que no podríamos seguir mucho más tiempo sin tomar precauciones más serias. Alguien nos estaba siguiendo y lo sabíamos. Una tarde, mientras revisábamos unos papeles en mi apartamento, escuchamos un ruido fuerte fuera de la ventana. Me levanté rápidamente, mirando a través de la cortina, pero no vi nada. Sin embargo, el sentimiento de que estábamos siendo observados era inminente. «Papá, siento que no estamos solos. Algo está mal», dijo Valeria, su voz temblorosa. Aunque trataba de tranquilizarla, yo también sentía lo mismo. Alguien sabía que estábamos cerca de algo, y ahora nos estábamos convirtiendo en el objetivo de aquellos que querían mantener este secreto enterrado para siempre. Decidimos que era hora de tomar medidas más drásticas. Fuimos a la policía para contarles todo lo que sabíamos, pero la respuesta fue fría y distante. Este tipo de cosas no se resuelven fácilmente. «La gente involucrada no es precisamente gente que se deje atrapar», dijo el oficial a cargo del caso. Esas palabras, lejos de tranquilizarnos, nos hicieron sentir más vulnerables que nunca. El gobierno local no parecía interesado en ayudarnos. Sabían que había algo detrás, pero no querían involucrarse con un caso que podría desatar una serie de problemas más grandes. Nos dejaron a merced de nuestra propia suerte. La desesperación comenzó a tomar el control de la situación. Las piezas que habíamos reunido parecían estar demasiado dispersas para que pudiéramos ver el panorama completo. Aún así, decidí que no podía rendirme. No solo por Valeria, sino por el deseo de justicia que me había mantenido buscando durante tanto tiempo. Había personas allá afuera que sabían lo que había pasado, y la red que mantenía a Valeria lejos de mí debía ser destruida. Valeria, por su parte, comenzó a mostrar una determinación más fuerte que nunca. «Papá, no me voy a rendir. Tengo derecho a saber la verdad y no voy a permitir que me sigan controlando. No voy a ser la pieza perdida en este juego sucio». Su actitud me sorprendió. A lo largo de los años, Valeria había sido vulnerable. Había sufrido, pero ahora la veía con un coraje que nunca imaginé. Mi hija, tan pequeña cuando desapareció, ahora era una mujer fuerte, decidida a hacer frente a los demonios que habían estado en su vida. Con esa nueva determinación, Valeria y yo comenzamos a hacer un plan. Decidimos reunirnos con personas que conocían a Javier, aquellos que podrían tener información sobre la red que lo rodeaba. Sabíamos que corríamos un riesgo, pero la necesidad de saber la verdad nos mantenía en marcha. Cada encuentro con estas personas nos acercaba a una verdad cada vez más peligrosa, pero también nos ayudaba a entender que este no era solo un asunto personal, sino algo mucho más grande que nos involucraba a todos. Una noche, mientras preparábamos una reunión en un pequeño café, recibí una llamada que me heló la sangre. Era un número desconocido, pero lo atendí sin saber lo que me esperaba al otro lado de la línea. Sé lo que están haciendo y no deberían estar buscando más. Puedo garantizarles que, si siguen por ese camino, no saldrán con vida, dijo una voz fría antes de colgar. El miedo se apoderó de mí, pero también sabía que ya no había vuelta atrás.
Nos habíamos metido demasiado profundo, y ahora nuestra única opción era seguir adelante, enfrentar lo que fuera, aunque el costo fuera más alto de lo que imaginábamos. El miedo que sentí cuando colgué la llamada fue indescriptible. La amenaza era clara, y aunque no sabía quién estaba detrás de ella, la sensación de que estábamos jugando con fuego me quemaba por dentro. Pero, como en cada momento de esta larga búsqueda, la necesidad de saber la verdad me mantenía firme. No podía dejar que el miedo nos detuviera, no después de todo lo que habíamos pasado, no después de haber llegado tan lejos. Valeria y yo ya no podíamos dar un paso atrás, no ahora que estábamos tan cerca de descubrir lo que había pasado con ella. Esa noche no dormimos. Estábamos preparados para lo peor, pero decidimos no huir, no dejar que los que nos amenazaban ganaran. Mi hija, a pesar del miedo que compartíamos, estaba decidida a seguir adelante. Habíamos tocado fondo, pero de alguna manera eso nos dio la fuerza para continuar. Al día siguiente, nos reunimos con un contacto que había estado investigando sobre Javier y su red. Nos dijo que había alguien que podía ayudarnos, pero también nos advirtió sobre los riesgos. No sé si le serviré de ayuda, pero hay alguien más que sabe mucho más que yo. Si quieren la verdad, deben estar dispuestos a enfrentarlo todo. Nos dijo con la voz grave. El contacto nos llevó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Al llegar, nos encontramos con una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes. He estado esperando a que aparecieran. Sabía que tarde o temprano alguien vendría a preguntar por Javier. Nos dijo con un tono de voz que, aunque amable, ocultaba algo inquietante. Ella nos explicó que Javier no era solo un nombre en su vida, era alguien que había estado vinculado con una red de tráfico de personas de alto nivel. Las conexiones de Javier eran mucho más extensas de lo que habíamos imaginado, y la verdad era mucho más peligrosa. Javier tiene amigos muy poderosos, y lo que hicieron con Valeria no fue un accidente. Él la necesitaba, de alguna manera, para seguir sus negocios. Pero cuando ella empezó a hacerse preguntas, cuando mostró señales de querer escapar, él la alejó por completo. La tenía bajo su control, pero ya no podía mantenerla en la oscuridad mucho más tiempo. Cuando desapareció, fue por su propia seguridad, aunque eso no la hizo menos vulnerable. Nos explicó la mujer. Las piezas comenzaron a encajar, pero cada respuesta traía consigo más preguntas. ¿Cómo es posible que nadie hubiera hecho nada para detenerlo? Valeria, al escuchar esta información, se quedó en silencio por un largo rato. Lo que había escuchado confirmaba sus peores temores. El hombre que la había mantenido cautiva durante tantos años no solo la había usado, sino que también había jugado con su vida de manera despiadada. ¿Por qué no me dijeron nada, mamá? ¿Por qué me hicieron vivir con este miedo?, murmuró, y vi en sus ojos una mezcla de tristeza y coraje. No solo había estado separada de mí, sino también de la vida que debería haber tenido, de las decisiones que nunca pudo tomar. La mujer nos miró con una expresión seria. La verdad es peligrosa, y si realmente quieren saber todo, tendrán que enfrentarse a ellos. A los que estuvieron detrás de todo esto. Javier no fue el único que controló la vida de Valeria, pero sí fue el que más la usó. Ahora tienen que decidir si quieren arriesgarse a seguir investigando. Esas palabras pesaron sobre nosotros como una carga insoportable. ¿Estábamos dispuestos a seguir adelante? ¿Estábamos preparados para descubrir la magnitud de lo que habíamos estado buscando? Valeria no dudó ni un segundo. Yo quiero saber la verdad, no voy a quedarme con dudas. ¿Qué pasará después de esto? No lo sé, pero no puedo vivir sin saber qué hicieron conmigo y por qué me separaron de mi padre, dijo con firmeza. Su valentía me sorprendió. Había pasado por tanto, y sin embargo, su determinación era más fuerte que cualquier miedo. Si ella podía enfrentar su pasado, yo también debía hacerlo. Decidimos seguir adelante, aunque sabíamos que lo que estábamos por descubrir cambiaría nuestras vidas para siempre. Contactamos a un informante que nos ayudaría a rastrear las conexiones de Javier y sus colaboradores. Mientras tanto, la mujer nos advirtió que las autoridades estaban probablemente involucradas de alguna manera. Sin embargo, la única forma de llegar al fondo de este asunto era seguir buscando y exponer todo lo que se había hecho en la oscuridad. Días después, llegamos a una verdad que nos dejó sin aliento. Javier había estado operando bajo una red mucho más grande de la que imaginábamos, con ramificaciones que llegaban hasta altos niveles de la política y el negocio local. Las personas que habían estado involucradas en su red no solo se beneficiaban económicamente,
sino que también había manipulado vidas de una forma aterradora. Nos enfrentamos a un sistema de poder que había controlado a Valeria y a tantas otras personas, y el costo de revelarlo sería mucho mayor de lo que estábamos dispuestos a pagar. Papá, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a detener esto? Valeria me miró, y aunque el miedo seguía presente, también había una luz de esperanza en sus ojos. Sabía que lo que había pasado ya no podía cambiarse, pero que ahora teníamos la oportunidad de cerrar este capítulo oscuro de nuestras vidas. De una vez por todas, íbamos a recuperar la verdad, aunque el camino fuera más difícil de lo que imaginamos.